mayores, de mediana edad, de todas las edades, que no acceden al tiempo parcial, como en su origen en Holanda. Ahora ya no, porque también se ha degradado allí y mucho la situación, de forma voluntaria, como opción de empleo para compatibilizar otra actividad con una actividad directa en una empresa, sino de manera forzada, porque no encuentran otro empleo. Y se ven abocados, si pueden, a buscarse un segundo, un tercer contrato a tiempo parcial para completar un salario completo, que casi nunca llegan a completar. Es fuente, además, de crecimiento de la economía sumergida y el fraude laboral en nuestro país. En fin, la pobreza tiene una expresión laboral muy potente y la pobreza general está asociada fundamentalmente al desempleo, incluida la pobreza infantil. Y atención al fenómeno que puede empezar a producirse, que es la pobreza en la vejez, que ya está cada vez más apareciendo en nuestra sociedad, con la proyección de crecimiento de las pensiones asociadas a la última reforma que ha venido a modificar las condiciones de la reforma que habíamos pactado los dos sindicatos con las organizaciones empresariales y el Gobierno en la legislatura anterior. Todavía sus efectos son limitados. Llevamos solo 2 años de crecimiento de 0,25, pero en la dinámica en la que está la economía española, ahora todo el mundo apunta a una mejora de las cifras macros, unas expectativas de crecimiento del PIB, dice COE, hasta el 2,8% este año, pero la inflexión se va a producir al año que viene. Europa está creciendo al ralentí. 1,5, 1,6, 1,7 como mucho, y esto se va a trasladar inevitablemente también a la economía española. Con esos niveles de crecimiento ni crece el empleo ni van a poder crecer la calidad de las pensiones en nuestro país. Las condiciones del empleo, además de lo que supone para la calidad de vida de las personas, y el sindicato tiene una función, que es intentar corregir esta situación, dificulta la transformación necesaria de nuestro modelo productivo. Aquí se está cebando otra vez el viejo modelo que nos ha traído a la crisis, deterioro progresivo del tejido económico español, pérdida de peso creciente de la industria en la composición de la economía española, ausencia de inversión, I+D, investigación, desarrollo, innovación, internacionalización de la empresa, que sería la apuesta por la ciencia básica en particular, que sería la fuente de la que beber o de la que han de beber los empleos de calidad que necesita la economía española. Por el contrario, estamos incubando ya la próxima crisis sin haber salido de esta, la próxima crisis de empleo me refiero. En una nueva caída del ciclo que inevitablemente se producirá, la destrucción de empleo puede ser tan masiva o más que lo ha sido en estas dos recesiones que hemos vivido de forma consecutiva en los últimos años, y pone en mayor riesgo la sostenibilidad del sistema, del modelo social, comenzando por el sistema de pensiones. El Gobierno se felicitaba el otro día por la cifra de afiliaciones, de crecimiento de las afiliaciones a la Seguridad Social. No hay correspondencia entre ese aparente crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social con un crecimiento de los ingresos que debería derivar de ese mayor número de afiliados a la Seguridad Social. Creo que justamente la mitad de lo esperado, del efecto. Y esto tiene que ver con la devaluación salarial, con las formas precarias de contratación a que antes hacía referencia, etcétera, etcétera. Aquí se está incubando la próxima crisis de las pensiones también en España. Y el Gobierno que salga de las próximas elecciones, estoy absolutamente convencido,
que o se corrigen las cosas o tendrá que operar en materia de pensiones, porque no es sostenible. No es sostenible en las condiciones que se van generando a largo plazo. Voy hacia el final porque creo que me estoy extendiendo excesivamente en el tiempo. Escribe María Emilia un artículo que creo que es de interés, aunque nos mete un pequeño viaje a los dos sindicatos por lo del plan de activación. Si luego hay tiempo hablamos de ello. Pero dice una frase a la entrada de su artículo con la que estoy muy de acuerdo, que es la de que la norma laboral no crea empleo, lo transforma. Y en este caso, la reforma de las normas laborales lo que ha venido es a transformar a mucho peor el empleo que se crea en la economía española. Y hay una alternativa a la situación de empleo actual, una alternativa que tiene que vincularse, por una parte, al desarrollo de la actividad económica, luego, si hay tiempo, volvemos sobre esto. Por esto los sindicatos en Europa y en España también hemos propuesto alternativas. Hablamos de la necesidad de un plan Marshall para un periodo de tiempo de 10 años que opere a modo de motor de arranque de una economía gripada, la europea, que necesita de estímulos. Ahora ha venido a última hora el Banco Central a introducir algunos, pero estamos lejos. El plan Juncker, lo diré de la forma que se lo dije al primer periodista que me preguntó. No es el plan de inversiones que necesita la Unión Europea, es humo, porque no es otra cosa, es humo. Otra vez, como fue el plan del año 2012, del que no se vio un euro en la economía, a pesar de que se hablaba, si no recuerdo mal, de 160.000 millones de ellos, ¿no? Es el desarrollo de la actividad económica el determinante de la cantidad del empleo, y la calidad del empleo está asociada o debe estar asociada a la reversión de los efectos de la reforma laboral y, en particular, la recuperación del papel de la negociación colectiva. Sin negociación colectiva, y de paso diré, sin derecho de huelga efectivo, y esto está en cuestión en la OIT y en nuestro país, no hay posible equilibrio que lleve a una relación de trabajo, una relación laboral, donde pueda imponerse una dinámica distinta para el empleo. Cándido, sí, quiero aclarar, no sé si estáis oyendo los timbres, que algunas personas han tenido que salir porque es la llamada a votar. Tienen que votar, sí. Bien, yo en primer lugar quería también agradecerle a la revista Temas, primero, que nos hayan vuelto a abrir las páginas para que pudiéramos colaborar y que haya tenido el sentido de la oportunidad de hacer un texto o un ejemplar cuasi monográfico, en cualquier caso, con la consideración de elemento central de todo el debate sobre el empleo, los buenos empleos, etcétera, ¿no? Y además de una manera, creo que muy rigurosa, muy profunda. Hombre, yo voy a hacer una excepción en relación con la parte de mi entrevista. Yo ya la someto a los demás, pero creo que en relación con los otros textos, los otros contenidos, creo que hay pues una gran calidad y hay una serie de afirmaciones que bien se plantean explícitamente o bien se deducen, que ha recogido en la intervención inicial José Félix y que yo creo que apuntan al meollo de la cuestión, ¿no? Yo en la intervención voy a hacer algunas afirmaciones, probablemente la mayoría de ellas sin matizar, por lo tanto luego todo es posible de matizar, pero quiero, al menos abarcar lo que creo que son algunas facetas fundamentales. Primero, recojo la idea de la vinculación del empleo, del trabajo y la salud del sistema democrático. Creo que ese es un elemento fundamental.
El primero que hizo una afirmación de esta naturaleza, al menos que yo sepa, fue Mitterrand. Mitterrand, ya en el ocaso de su carrera política, hizo una visita, intervino en las Naciones Unidas y dijo aquello de todo empieza por el empleo. Y a continuación pues vino a manifestar que el factor de integración democrática más potente de los pueblos es el empleo. Y yo estoy absolutamente convencido de ello. Hasta tal punto estoy convencido de que creo que en este momento la desafección ciudadana tiene un triple componente. Y creo sinceramente que el componente más importante es precisamente la exorbitante subida del paro, el deterioro de la calidad del empleo que se crea y el afloramiento de estos nuevos, bueno, no tan nuevos, fenómenos de pobreza que se traduce en el hecho de que ya la salida de la trampa de la pobreza no la garantiza un empleo. Creo que eso ha provocado una desafección muy profunda de mayor envergadura que la corrupción y, a mi juicio, también de mayor envergadura de otro factor que ha tenido mucho peso, que es el incumplimiento reiterado de los partidos políticos en relación con sus programas electorales. Pero este es el tema realmente de fondo. Estamos, por lo tanto, ante un debate de profundo calado democrático. A continuación, quería hacer una reflexión sobre lo que podríamos definir como el escenario después de la batalla. Simplemente repasar algunas cifras, ¿no? Es decir, cómo ha quedado España después de las políticas de austeridad, mal llamadas de austeridad, que se iniciaron con particular dureza en mayo del año 2010. Hay algunas cifras muy reveladoras, claro, la cifra de paro, que yo creo que se ha comentado ya aquí, se ha triplicado el porcentaje de paro en nuestro país en un tiempo récord, Hemos pasado del 8% al 26%, ahora estamos un poco más bajo, el 25 o el 24, no recuerdo bien. Ese es un elemento que hay que tenerlo en cuenta y, a su vez, cuando se analizan dos componentes, que allá por el año 2007, el número de, creo que era el 2007, el número de parados de larga duración que había en España era de en torno al 17 o el 18%, ahora es más del 53%, o que los jóvenes menores de 25 años tenían un paro allá por el 2007-2008 del 17%, ahora están por encima del 53%, eso ya, digamos que te dibuja un escenario que podríamos definir como pavoroso, ¿no? España es el país de Europa donde más ha crecido el número de personas en riesgo de exclusión y de pobreza en los últimos años. En números absolutos creo que nos supera, de acuerdo con las últimas estadísticas, Italia por poco, pero el crecimiento de mayor envergadura ha sido el de nuestro país. El otro elemento. Nosotros éramos un país de acogida de inmigrantes y hemos pasado en un tiempo récord a ser de nuevo un país de emigración, con una diferencia sustancial en relación con la situación de España ya por los años 60. Entonces, se iban personas poco cualificadas porque nadie les había dado la oportunidad de formarse y ahora se van personas con titulación superior que, en la gran mayoría de los casos, su educación ha sido financiada por el erario público. De verdad que el propio Banco de España, en un informe que elaboró hace algún tiempo, ponía la tilde en el hecho de que es un serio obstáculo para la recuperación de la economía española el fenómeno migratorio actual, que afecta sobre todo a personal joven y altamente cualificado. Ha habido un deterioro muy importante de los servicios públicos y los dos elementos troncales que se pretendían resolver, uno, se está reduciendo a un ritmo muy lento y con un sufrimiento tremendo, que me refiero al déficit, y la deuda lo que ha hecho ha sido crecer de una manera bestial.
de forma tal que para el año 2016 los últimos datos del Fondo Monetario Internacional ya dice que llegaremos al 100, si no llegamos este año. Claro, con una particularidad, que la deuda privada de familias y de empresas no ha bajado en la misma proporción que ha subido la deuda pública, ni por asomo. Y claro, partíamos de una situación en la cual España en el 2007 tenía superávit en términos de déficit y tenía el nivel de deuda pública de los menores de Europa, no sé si el menor, no lo recuerdo bien, el 37%. Por tanto, esto es lo que ha traído como consecuencia las políticas de recortes que se han aplicado en nuestro país y que se han aplicado en otros países, sobre todo y fundamentalmente en países del sur de Europa. Bueno, este es el escenario, como decía, después de la batalla. Ahora estamos en un escenario de recuperación. No, hemos salido de la recesión. No estamos en un escenario de recuperación, aunque se den, digamos, expectativas o se induzca un mensaje en este sentido. Pero bueno, en eso no me voy a detener. Sobre lo que sí quiero hacer énfasis es que cuando venga la recuperación económica no va a ser con los mismos parámetros ni a la misma velocidad ni con los mismos parámetros anteriores. Aquí en España hemos solido salir de la crisis con el tirón de la construcción. Había un motor de arranque que era el motor de la construcción. Pues ese motor ya no tiene la capacidad, probablemente se pueda decir por fortuna, que tenía anteriormente, de manera tal que vamos a estar en un panorama, que yo creo que es un elemento que hay que tener en cuenta, en un panorama de crecimiento débil. El propio Fondo Monetario Internacional apunta como una especie de cénit el crecimiento económico el de este año y luego creo que ya alguien lo ha comentado y luego va bajando y en los próximos años no vamos a llegar al 2%, el 1,7, el 1,8. ¿Qué tipo de empleo? En España y en Europa, porque este es un fenómeno también europeo. El tipo de empleo va a ser un empleo volátil, de muy poca calidad y con salarios pues, absolutamente insuficientes, que es lo que está ocurriendo y lo que Ignacio comentaba, efectivamente, por ejemplo, en el impacto que va a tener en nuestro sistema público de pensiones, las cotizaciones. Yo creo que ya la mirada a depositar en relación con el número de empleos o el número de cotizantes es una mirada desfasada, porque además nos puede inducir engaño. Habrá que analizar los ingresos medios por cotizante y habrá que analizar la duración media de los contratos, de los salarios, no tanto el número, ¿no? El número yo creo que efectivamente nos dice, en la actualidad, nos dice muy pocos, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema lo tenemos que analizar. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Que era lo que José Félix hablaba del modelo de país, no, o creo que era Rafa. ¿Qué modelo de país queremos, no? En ese sentido, ¿hay una aportación importante del sector turístico al empleo? Sí. Las terribles circunstancias del norte de África benefician de rebote al sector turístico español. Pero ¿qué ha ocurrido en estos últimos años donde ha habido récord de visitantes? Que el sector ha crecido en términos económicos en una determinada cantidad muy fuerte, pero el empleo no ha crecido ni por asomo en una cantidad, digamos, comparable con el crecimiento. ¿Por qué? Porque en muchas plantillas se ha procedido al alargamiento de las jornadas, ha habido empresas hoteleras que han hecho unos ajustes de plantilla de manera tal que bueno, antes tenían X personas por planta y ahora tienen X menos 3. En fin, han hecho una serie de cambios estructurales en la recesión y ahora ya están trabajando incluso con un mayor volumen de actividad, pero con una menor aportación de empleo. Por lo tanto, segunda conclusión, el sector turístico tampoco va a mi juicio, a tener la potencia que ha tenido con anterioridad. Y yo creo que eso nos obliga a hacer una reflexión en profundidad sobre
el modelo social y el modelo económico de España, o el modelo económico y el modelo social. El que ha habido con anterioridad ya no sirve. Ya no sirve o no va a desplegar la potencia que planteaba con anterioridad. Y, por lo tanto, todo esto lo tenemos que ver. Y hay que saber identificar los problemas donde están. ¿Los problemas están en el mercado laboral? Sí. En relación con el empeoramiento progresivo de la situación, ¿no? Poner énfasis en el mercado laboral o poner énfasis en reformas del mercado laboral en este momento es oportuno y conveniente. Sí, a mi juicio en una sola dirección, que es derogar la reforma laboral. En esa sola dirección. Yo soy de los que creo, lo digo para que ustedes lo sepan, yo no soy partidario de que se hagan unos cambios normativos, aunque en apariencia sean positivos para las trabajadoras y los trabajadores. En el plano individual, sin duda, pero en el plano colectivo soy sobre todo partidario que se vuelva a fortalecer la autonomía de las partes. Y, por ejemplo, todo lo relacionado con la recuperación de la autoactividad de los convenios colectivos, etcétera. Pues estos son temas fundamentales. La posibilidad de articular la negociación colectiva, la prevalencia del convenio colectivo del sector respecto al convenio de empresa. Para mí esos son los elementos fundamentales. Esos son los fundamentales. Luego, en el plano de los derechos individuales, reforcémoslos, protejámoslos, etcétera. Pero en el plano de la negociación colectiva vamos a hacer lo esencial y vamos a reforzar y respetar la autonomía de las partes. Eso es lo que, a mi juicio, es fundamental, porque el Gobierno, efectivamente, no tenía, en la reforma laboral, no tenía en absoluto como objetivo el empleo. Ese no era el objetivo real. El objetivo real era otro también bien evidente. El objetivo real era el de provocar una redistribución inversa de la riqueza. ¿Por qué? Porque la suma de sindicato, más convenio colectivo, más huelga, más seguridad social, más derechos del trabajo, todo eso, más servicios públicos, todo eso lo que produce es una dinámica de una redistribución de la riqueza producida colectivamente. Esta frase es prácticamente literal en relación con la que se utilizaba prácticamente al final del manifiesto del 1 de mayo de 1890. Ya se hablaba de la redistribución de la riqueza y la necesidad. Seguimos con ese mismo objetivo. Bueno, pues el Gobierno lo que pretende es alterar precisamente eso. ¿Para qué? Efectivamente, para en la situación de crisis reforzar el poder del capital, esta es una expresión clásica, y reforzar los márgenes de excedentes en relación, bueno, empresas, poder financiero, etcétera, ¿no? Yo ahí tengo, y esto es una preocupación que comparto con ustedes, yo ahí tengo ahora también una visión matizada. Creo que hablamos mucho del capital financiero y todavía no hemos sacado las conclusiones, al menos en el plano sindical, oportunas. Yo creo que es ya muy simplista hablar del conflicto capital-trabajo si no desdobla dentro del capital al prestamista del propietario del accionista, porque el accionista y el prestamista a veces puede ser, bueno, el accionista y el que inyecta dinero puede ser o no el mismo, de manera tal que estamos, esos son algunas cuestiones que se deducen de lo de Piketty y de algunos otros estudios, que ya estamos en una situación en la cual hay una exigencia tal de la rentabilidad del capital, que eso está cuantificado, que hay actividades que son rentables y pueden generar empleo, pero no tienen rentabilidad suficiente para dar el margen que necesita el capital. De ahí vienen los problemas, de ahí y de otros factores, los problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas para acceder a la financiación. De manera tal que ese es otro elemento, a mi juicio, que también hay que ver. ¿Y dónde están los problemas? Ya voy a ir terminando. ¿Dónde están los problemas? Los problemas en España en relación con la generación de empleo y la generación de tejido empresarial están, por ejemplo, en el precio de la energía, sobre todo en el factor impuestos. Los problemas que están
en las dificultades de acceder al crédito. Estoy hablando sobre todo de la pequeña y mediana empresa, que es la que genera mayor volumen de empleo. Están en las dificultades de recibir el pago como proveedores de las administraciones públicas y de las grandes empresas. Y está sobre todo, o también, pero de una manera muy importante, en el tamaño de las empresas. De forma tal que esa es la discusión que habría que abordar. Factores, porque claro, la experiencia que nos lleva es que las reformas laborales parece que siempre que son las definitivas, lo que hacen es empeorar más la situación y, por lo tanto, los problemas se agravan y no resolvemos ninguno de los problemas que existen en la economía española. Hay una expresión americana que creo que dice algo así como mear en el árbol equivocado. Yo creo que hemos estado meando en el árbol equivocado, lo que pasa es que los gorines no le caían, evidentemente, a aquellos que meaban, no se salpicaban ni los zapatos. Ha sido a la inmensa mayoría de la población. Y, por lo tanto, yo creo que ese es otro elemento que hay que tener en cuenta. Por último, yo también creo que hay pues una restricción en los gobiernos nacionales. En los gobiernos nacionales. Es decir, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que los gobiernos nacionales pues tienen pues un margen de maniobra relativamente estrecho. De tal manera que yo ya lo que le pido a los partidos políticos y a mi partido político es que diga pocas cosas, que sean claras y que se deje la piel en cumplirlas. Y que, por lo tanto, pueda rendir cuentas de por qué hizo o no hizo. Y que partamos de una situación, y eso me lleva a Europa, pero solo lo voy a anunciar, de que estamos en un ámbito de soberanía compartida. De forma tal que en este momento se vive una situación ficticia, que es la que marcan en el reparto competencial los tratados de la Unión. En los tratados de la Unión, las políticas macroeconómicas, déficit, deuda, etcétera, bueno, pues son políticas europeas y todo lo demás es política nacional. Las pensiones, las políticas de empleo, la política por desempleo, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que las políticas macro, además lo hemos comprobado perfectamente aquí, nadie te impone una reforma laboral, pero esa es la consecuencia de las políticas macro. Y los gobiernos pues tienen poco margen de maniobra. De manera tal que este tema lo complementamos con una reorientación de la política en Europa, un fortalecimiento del funcionamiento democrático de las instituciones europeas, un cambio en la política económica general de Europa, una apuesta por la reindustrialización, etcétera, política energética, o yo creo que vamos a seguir teniendo problemas. Todas las previsiones que hay para España y para Europa son, como decía anteriormente, de poco crecimiento, crecimiento desigual, poco empleo, empleo precario, etcétera. Y, por lo tanto, se mantendrá. Hay, creo que, quien le llama la nueva mediocridad, ¿no? La nueva mediocridad. Vamos a entrar en una lógica de nueva mediocridad donde, efectivamente, pues se van a ver afectados los pilares fundamentales bueno, que articulan la convivencia económica, social, democrática, etcétera, ¿no? Y creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Buenas noches ya. Buenas noches a todos y a todas. Fue un auténtico placer estar con vosotros y vosotras y un auténtico honor también. Primero, haber sido invitada a presentar este número de temas para el debate y después hacerlo en compañía de los dos secretarios generales de las dos organizaciones sindicales más representativas, pero también más importantes de nuestro país. Un auténtico placer estar con Ignacio Fernández Tojo y un auténtico placer estar con Cándido Méndez y con tantos sindicalistas que también estáis en la sala. Bien, se han dicho muchas cosas, yo me voy a limitar porque si no hablo mucho, entonces me voy a limitar, se han dicho algunas cosas, entonces si me permitís voy a hacer como una especie de exposición en tres tiempos, una primera donde voy a abordar el modelo de crecimiento económico y por qué creo que el título Los buenos empleos o los empleos de calidad
o los empleos decentes, porque siempre hemos utilizado esa terminología, los laboralistas, es un gran título y una gran propuesta en este momento para el debate público y para la agenda política también. Una segunda parte donde, aunque han salido muchos datos, yo no me resisto a seguir insistiendo sobre ellos, y yo no me resisto a seguir insistiendo sobre ellos porque creo que el debate público en este momento sobre el empleo está de alguna forma secuestrado por una visión del propio Gobierno en torno a cuánto empleo se crea y cómo estamos saliendo de la crisis, que creo que solo podemos atajar si seguimos insistiendo en los diagnósticos que se han hecho aquí y que yo voy a volver a subrayar. Y una tercera parte de mi intervención para hablar de propuestas, para hablar de cuáles pueden ser las propuestas para el debate público ante esta situación. Bien. ¿Por qué creo que el título Buenos empleos o empleos de calidad o empleos decentes es no solamente un buen título, sino el debate que debemos llevar a la agenda política y a la agenda pública? Porque yo creo que estamos empezando a salir de la situación de crudo invierno que hemos vivido los últimos 6 años. Y diré que, por fortuna, estamos empezando a salir de la situación de crudo invierno, de cruda crisis económica que hemos vivido los últimos 6 años. Que está produciendo es efectivamente un cambio de ciclo económico, un cambio de momento económico. Y precisamente por eso, porque podemos estar en un cambio de ciclo económico, creo que el debate público y, sobre todo, el debate impulsado por los socialistas debe de ser un debate sobre qué modelo de crecimiento económico, si es que este se produce. Si vamos a aceptar como modelo de crecimiento económico y como medición del crecimiento económico, simple y llanamente, los puntos de PIB, sean 1, medio, 2 o 2,5, o vamos a tener un distinto modo de medir porque tenemos también una distinta forma de ver la economía y un distinto proyecto económico para nuestro país, vamos a tener también una distinta forma de medir el crecimiento económico y el cambio económico que se puede producir en nuestro país. Y yo no me resisto aquí a hacer una cita, con perdón, un tanto culta, y hablar de lo que Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, todavía vivo, decía que debíamos empezar a utilizar como modelo de crecimiento económico, que creo que deberíamos hacer nuestros los partidos políticos progresistas y, desde luego, el Partido Socialista. Decía Amartya Sen que el crecimiento económico había que medirlo por el impacto de la economía en la vida y en la libertad de las personas. Y si tenemos que medir el crecimiento económico en nuestro país por el impacto de la vida y la libertad de las personas, tenemos que hablar del modelo de empleo y del modelo de cohesión social y del modelo de corrección de las desigualdades y del modelo de sostenibilidad ambiental. Creo, por lo tanto, que tenemos el debate sobre los nuevos empleos es una pieza más de un debate más amplio, más ambicioso y también políticamente más intenso, que es qué modelo de crecimiento económico vamos a hacer nuestro. Los socialistas vamos a hacer nuestro las fuerzas políticas progresistas. En segundo lugar, decía que iba a hacer un diagnóstico. Se han hecho muchos diagnósticos. Yo voy a marcar solamente algunas cifras más y algunas líneas más. Lo que yo he llamado, no sé si es un buen nombre o no, pero bueno, era una forma de llamarlo, lo que yo he llamado la marca España de empleo con el Partido Popular. Porque es verdad que no podemos decir que se está creando empleo, porque es verdad que se están haciendo contratos, es verdad que se están haciendo contratos de trabajo y es verdad que cuando salen las estadísticas, tanto las del Servicio Público de Empleo Estatal como fundamentalmente las de la encuesta de población activa, hay un crecimiento en lo que habitualmente hemos conocido como puestos de trabajo. Pero efectivamente tenemos que preguntarnos qué tipo de crecimiento en el mercado de trabajo se está produciendo. Y han salido aquí datos ya muy importantes, pero que yo voy a volver a destacar. 9 de cada 10 contratos de los que se firmaron el año pasado eran contratos temporales. Es decir, estamos en un momento de ultratemporalidad. Pero el problema no es solo la temporalidad, porque España siempre ha tenido un problema de temporalidad. El problema es la cortísima duración de los contratos de trabajo que se están celebrando. Lo decía muy bien Rafael Simancas, la media de duración de los contratos que se firmaron el año pasado fue de 53 días.
y 1 de cada 4 tenía menos de una semana de duración. Estadísticamente, tener un contrato de trabajo de 3 días de trabajo a la semana se computa como un empleo, pero no creo, sinceramente, y esto es más allá de los eslóganes políticos, que tener un contrato de trabajo de 3 días de duración podamos denominarlo, y mucho menos celebrarlo, como un momento o un palito más en la creación de empleo. Está creciendo, lo decía también Ignacio, está creciendo el trabajo a tiempo parcial. El trabajo a tiempo parcial que se vincula con el trabajo temporal. Siempre nos hemos quejado de una dualidad de nuestro mercado de trabajo, de una dialéctica entre el contrato o entre el trabajo temporal y el trabajo estable. Hoy tenemos una doble dualidad en nuestro mercado de trabajo. Estamos generando una doble dualidad. A esa dualidad de trabajo estable, trabajo temporal, hoy tenemos que añadirle, sumarle trabajo a tiempo parcial, trabajo a tiempo completo. Y lo peor de todo es que van cada vez más vinculadas ambas dualidades. El año pasado se hicieron 5,3 millones de contratos temporales y a tiempo parcial. 5,3 millones de contratos donde tenía la doble precariedad dentro del contrato. Y eso es un elemento que tiene consecuencias nocivas, muy nocivas, para nuestro